Bien, muy buenas tardes. Tengan ustedes, queridos especialistas de todas las regiones del Perú. En esta oportunidad, el equipo de comunicación de la jornada escolar completa les va a presentar la videoconferencia respecto a la sesión correspondiente de la semana entrante, que es la sesión número 9. Como ya es una costumbre, nosotros todos los jueves a las 5:30 de la tarde estamos presentándoles las videoconferencias para proporcionarles elementos, insumos, estrategias, técnicas que le permitan mejorar sus prácticas dentro del aula, ¿verdad? Y asimismo poder darle soporte pedagógico a los coordinadores como a los maestros de sus instituciones educativas. Esta oportunidad, ¿qué es lo que vamos a tratar? Lo que vamos a tratar es justamente otro texto, el texto de la sesión 9. El texto de la sesión 9 es un texto, como ustedes ya lo habrán revisado, es un texto de tipo expositivo, ¿verdad? Y su formato es continuo. Por lo tanto, tenemos ahí en la primera sección, que es el aprendemos, tenemos una lectura en la cual vamos a trabajar, cuyo título es Gema, la niña que habla con los ojos. ¿Qué estrategias se les está sugiriendo para trabajar? Ya se les alcanzó también las orientaciones pedagógicas y ahí nosotros observamos y estamos colocando algunas estrategias básicas y fundamentales. Por ejemplo, ya ustedes en la sesión 7 han trabajado este tipo de texto expositivo y ahí se les ha entregado una serie de materiales muy importantes que justamente de alguna forma están mejorando, ¿verdad? Se les está dando insumos y fortaleciendo fundamentalmente. Y ahora con este texto 9, que es esta sesión 9, que es el mismo texto expositivo, nuevamente vamos fortaleciendo. Entonces ya no vamos a repetir los conceptos de la sesión 7, sino que vamos a entrar a la práctica cómo podemos nosotros desarrollar una lectura de tal manera que nuestros estudiantes puedan o aprendan a tener esas estrategias. Bien, en la sesión taller número 9 se desarrollan 3 capacidades. Una de las capacidades es recuperar información, ¿verdad?, en diferentes tipos de texto. En este caso es un texto expositivo. Pero también tenemos los indicadores. Es localizar información relevante, ¿verdad?, del texto que los estudiantes van a leer. Entonces los estudiantes localizarán información del texto que van a leer. También tenemos la capacidad de infiere el significado de los textos. Aquí tenemos 2 indicadores. Uno de ellos es el deduce el significado de palabras y también está el sentido figurado o el doble sentido. En el texto que nos está convocando de Gema, la niña que habla en los ojos, ahí hay algunas palabras que hay que descubrirla, hay también algunas frases con doble sentido y hay que darle en todo caso, la acepción debida, ¿verdad?, ya sea literal o ya sea figurativo. Luego tenemos en infiere otro indicador que es el deduce el tema, ¿verdad? En este caso de la lectura de Gema vamos a deducir el tema central, los subtemas y la idea principal. Eso también ya se trabajó. Entonces yo les sugiero que por favor retomen, vuelvan a leer. Está en la sesión 7, un material muy importante que les hemos entregado, para que ustedes vean cómo se puede extraer el tema central, las ideas principales, y que les va a ayudar eso muchísimo. La tercera capacidad que se busca en esta sesión es la reflexión, ¿no? O sea, reflexiona sobre la forma, el contenido de los textos escritos. El indicador explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales.
¿no? En este caso estamos hablando cuál es la intención del autor, cuál es el propósito del autor, ¿verdad? Con este tipo de texto. Eso la vamos a responder y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Bueno, hay algunos conceptos que ya ustedes lo van a leer, ¿no? El propósito comunicativo, el tipo de texto que ya les estoy señalando, está el sentido figurado. La sesión anterior, en la sesión 8, una de nuestras formadoras también desarrolló el sentido figurado con muchos ejemplos. Revísenlo también, ese tema, ¿no? Tengan en cuenta que cuando nos dice a nosotros localiza información, para localizar una información relevante hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la letra, cómo está la letra, si es cursiva, si está en negrita, si está entrecomillado, qué señales tiene, señales lexicales. Entonces, eso nos permite a nosotros definitivamente localizar información relevante, ¿no? Y eso al final hace que el estudiante efectivamente pues pueda tener una observación global, en principio, de toda la lectura. Bien, entonces la sesión 9 en el Aprendemos, la lectura de Gema, la niña que habla con los ojos. Ahí, ¿qué es lo que vamos a ver en primer momento? Vamos a analizar el título, ¿verdad? Es un antes. Y en ese antes, al analizar nosotros el título, nos vamos a dar cuenta que Gema, la niña que habla con los ojos, si yo le hago una interpretación literal, lógicamente los ojos no hablan, ¿verdad? Sin embargo, si le hacemos en un sentido figurativo, sí es posible, porque los ojos, en este caso de la lectura, nos da señales, nos comunica, ¿no? Y ahí nosotros hemos puesto, por ejemplo, de hecho, los ojos no hablan. Hablar significa articular sonidos para comunicarse, pero en sentido figurativo sí es posible porque se refiere a la emisión de mensajes o señales a través de los ojos. Entonces ya el estudiante, por ejemplo, al ver este título y decirle, ¿de qué creen que puede tratar la lectura? Solo con leer el título, en función a sus saberes previos, los estudiantes van a tener algunos indicadores o algunos indicios que le permitan ya sacar su hipótesis de lo que va a tratar la lectura, ¿no? Entonces, y está muy fácil el título, ¿no? Gema, la niña que habla con los ojos. Entonces los estudiantes le dirán, pues, bueno, efectivamente, acá el tema central es una niña y son los ojos de esa niña seguramente. Entonces esta niña a través de sus ojos es muy posible que comunique, ¿no? Entonces ellos empiezan a sacar hipótesis. Entonces ese es un primer elemento, ¿ya? Para sacar información relevante hay que tener en cuenta el tipo de letra, el tamaño y todo lo que estamos observando. En este caso estamos viendo el título. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el estudiante conozca la estructura del texto. Mis queridos especialistas, si nosotros permanentemente le enseñamos a nuestros estudiantes que conozcan qué tipo de texto es, ¿verdad? Tanto como por la forma como por el contenido, entonces estamos ayudando muchísimo para que este alumno interprete correctamente la lectura. En este caso tenemos un texto expositivo. Entonces, ¿qué es necesario? Dividirlo cada párrafo. Nosotros tenemos en esta lectura 5 párrafos que están divididas, ¿no? ¿Qué estamos utilizando? La técnica, por ejemplo, en este caso del corchete, vamos a utilizar la técnica del subrayado o del sombreado, que le permite identificar, ¿verdad?, al estudiante los párrafos y los textos. Entonces ahí vemos 5 párrafos y además observamos, ¿verdad?, la estructura del texto. Pero hay que tener en cuenta que la estructura del texto es posterior, es decir, primero identificamos los párrafos, los señalizamos los párrafos y luego de la lectura ya nos daremos cuenta, ¿verdad?, qué tipo de texto es y cuál es la estructura de este texto. Porque finalmente es el contenido quien nos va a dar la respuesta. En este caso tenemos la introducción, el desarrollo y está la conclusión.
Si extraemos párrafo por párrafo, vamos a observar, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuál es la idea? La idea es trabajar, ¿verdad? En este caso, el tema, trabajar los subtemas y trabajar la idea central, ¿no? Entonces, el alumno tiene que saber indicar cuál es el tema central. En este caso, el tema es una niña con parálisis cerebral. Ya se había indicado en la sesión anterior que, por ejemplo, para ubicar el tema, ¿verdad? Hay algunas preguntas claves, inclusive, ¿no? Una es, por ejemplo, preguntarse de qué trata el texto. Entonces, el texto trata de una niña con parálisis cerebral, ¿no? Hay que tener en cuenta que es importante, cuando uno se pregunta, la respuesta tiene que estar en función a ese contenido, ¿no? Y también acuérdense, en la sesión anterior se les señaló que el texto está expresado en un grupo nominal, ¿verdad? Siempre es el sustantivo, la palabra principal siempre es el sustantivo. Entonces, si ya sabemos que el tema es una niña con parálisis cerebral, entonces empezamos a trabajar los subtemas, ¿no? Tengan en cuenta que la idea central es posterior. O sea, primero sacamos el tema, después sacamos las ideas. Bien, entonces, en el primer párrafo tenemos como subtema la parálisis cerebral desde que nació, ¿no? Que está hablando de la niña. Y cuando yo voy a sacar los subtemas, tengo también que tener en cuenta, por ejemplo, la pregunta clásica que nos hacemos, ¿no? ¿Qué aspectos del tema se desarrollará en el texto? ¿Verdad? O sea, ¿qué aspectos del tema se desarrollará en el texto? Si el tema es una niña con parálisis cerebral, ¿qué aspectos de ese tema estamos desarrollando en los párrafos? En este primer párrafo estamos desarrollando, por ejemplo, se desarrolla que sufre de parálisis cerebral desde que nació, ¿no? Esta niña desde que nació. Y ahí se ha sombreado para que se pueda ubicar mejor. De igual manera, en los demás párrafos tenemos, por ejemplo, el párrafo segundo, y en el párrafo en el segundo párrafo tenemos dos subtemas. Hay que tener en cuenta que puede haber más de un subtema en un solo párrafo. Entonces, el segundo párrafo dice un subtema, nos habla sobre su capacidad intelectual, ¿no? Es decir, son los movimientos limitados. Tiene movimientos limitados, sin embargo, su inteligencia está plena. Luego tenemos otro subtema, ¿verdad?, sobre la comunicación a través de los ojos de esta niña, ¿no? Entonces, la comunicación de los ojos como una herramienta para poder comunicarse. En el tercer párrafo tenemos otro subtema 4. Ahí, por ejemplo, tenemos el proceso de comunicación mediante el sistema Iris-Von, ¿no? ¿Cuál es el subtema? ¿Qué es lo que está tratando en función al tema? Lo que está diciendo es que hay todo un proceso, ¿verdad?, en la cual se ha utilizado la tecnología para mejorar la comunicación de esta niña a través de los ojos, ¿no? En el quinto párrafo, en el cuarto párrafo y subtema 5, también encontramos, ¿verdad?, ahí encontramos otro subtema. ¿Cuál es el subtema? Ahí lo hemos sombreado, ¿no? Es la transmisión de todo lo que quiere o nos necesita, ¿no? Es decir, a través de sus ojos, esta niña puede pedir, dice, de unas cosas tan simples, ¿no? Agua o todo lo que le rodea lo puede solicitar, lo puede pedir, ¿no? Entonces ahí está el subtema que engloba justamente el cuarto párrafo. Finalmente, en el quinto párrafo tenemos el subtema que se refiere al beneficio de la tecnología, ¿no? Gracias, ahí hemos sombreado, por ejemplo, que es una técnica, ¿verdad?, que ustedes digan a los estudiantes que sombreen o que subrayen, ¿verdad? Dice, gracias a los avances de los últimos años, Gemma pasó de ser incapaz de controlar sus necesidades fisiológicas a interactuar con los que la rodean, ¿no?, mejorando de esa manera su calidad de vida. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Lo que hemos hecho es, vean ustedes, extraer, ¿verdad?, de una manera muy pautada,
de cada párrafo cuál es el subtema. De tal manera que el estudiante hace todo un ejercicio, ¿verdad?, que le permite mejorar justamente su comprensión lectora y acostumbrarse a este tipo de actividades, haciendo uso justamente de estas herramientas, ¿no? Si ya tenemos nosotros el tema y ya tenemos los subtemas, entonces viene ya la idea principal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la idea principal, nos preguntamos, igual, las clásicas, ¿no? ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Entonces me respondo eso. ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Entonces de ahí sale la idea principal, que está contenido lógicamente, ¿no?, en una oración. O sea, generalmente la idea principal es una oración o es una frase o son frases coordinadas, ¿no? Entonces, la idea principal de esta lectura de Aprendemos es justamente Gemma, una niña de 6 años con parálisis cerebral, se comunica con los ojos mediante la tecnología. Ahí está la idea principal, ¿no? Porque responde que es lo más importante que nos dice el autor. Lo más importante es de Gemma, la niña que tiene tantos años, que tiene parálisis cerebral, y además el elemento principal, los ojos que le permite comunicarse a través de la tecnología. Luego, bueno, decíamos también en la conclusión, ¿no? Es una de las capacidades de la reflexión. Ahí ver cuál es la intención del autor, cuál es el propósito del autor. El propósito del autor también, ¿qué cosa es? Es transmitir información, es decir, en función al texto, ¿verdad? Si es un texto argumentativo, el propósito es convencer. Pero en este caso, si es un texto expositivo, el propósito es transmitir información y difundir conocimientos acerca de la parte humana, tecnológica, la calidad de vida, cómo esto ha permitido, ¿no? Permite que una niña logre comunicar. Es decir, la tecnología también tiene que ver muchísimo en eso. Entonces, ese es el propósito del autor a través de este texto. Bien, entonces hemos querido nosotros mostrarle de esa manera a estas técnicas, que ya ustedes las conocen, pero que tienen que ser trabajadas, no se olviden, con los estudiantes. Y hay que tener en cuenta que nuestros estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Tenemos que apoyarlos. No hay estudiante que no aprenda. El problema es que cómo van a aprender. Y ahí nosotros como facilitadores, mediadores, tenemos que estar permanentemente, ¿no? Y si hago grupos y que veo en este grupo los niños no avanzan, entonces yo me quedo con ese grupo para que estos chicos puedan avanzar. Entonces ustedes como especialistas tienen que proponerle también a los profesores que ese trabajo tiene que ser bien personalizado. La idea es darle herramientas, maestros, o sea, darle herramientas para que ellos puedan trabajar. Bueno, acá terminamos, muchas gracias, pero ahí hay una preguntita que me dice: ¿a qué hora empieza matemática? Matemática empieza dentro de unos minutitos, dentro de 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Va a empezar nuestra colega de matemática, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasarle a la... Sí, sí, algunas preguntas, sí, puedan escribir, entonces, para poder trabajar, ¿ya? Ya, muy bien, gracias, muy gentil, nos dice Alberto. Hay algunas observaciones, sí, es muy posible que haya observaciones. Hay una observación de Alberto, creo, de que de todas maneras él nos dice que en el subtema del primer párrafo hay un verbo, sí, efectivamente, ¿no? Sufrir, parálisis cerebral, sí, sufrir, sí, efectivamente, ¿no? Pero ese es el subtema, ¿no? Es el subtema.
cómo hago para grabarlo porque está muy interesante. Queridos maestros, bueno, eso se les ha enviado ya sus correos, pero sin embargo también se va a colgar en la plataforma. Pueden ustedes ingresar a la plataforma. Bien, entonces ahí está ya la profesora de matemática, vamos nuestra formadora de matemática, vamos a darle pase a ella y buen día maestros y continúen ustedes trabajando, ¿ya?